Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Geografía Física. Y estamos hablando de las estructuras litológicas y procesos erosivos. Hablemos de las formas endokársticas. Una última forma que aparece en superficie, la sima, nos conduce a lo que constituyen las formas endokársticas, desarrolladas en el interior. Las simas son aberturas generalmente estrechas, pero ensanchándose en profundidad que comunican las cavidades subterráneas con el exterior. Las formas interiores constituyen los elementos más característicos de estos modelados. De la circulación subterránea de las aguas, diremos que la clave de la formación de este karst profundo está en la circulación subterránea de las aguas, que no siguen las reglas de las aguas de superficie. Aunque hay ríos subterráneos que pueden seguirse durante largo trecho por galerías navegables, la mayoría solo tienen tramos de circulación separados por túneles inundados o por sifones. La red subterránea se adapta al cañamazo que le impone la red formada por los planos de estratificación, las diáclasas, fisuras y fracturas ensanchadas por disolución. La circulación subterránea provoca una red de galerías. Inicialmente el agua penetra en el macizo calcáreo y sigue la dirección natural del desagüe hasta encontrar la salida. En su recorrido lleva a cabo una labor disolvente que dará lugar a la formación de las galerías y también transportará el material disuelto. El agua va penetrando cada vez más profundamente en el macizo calcáreo, quedando la zona superficial sin agua, con un límite superior variable. La profundización continúa hasta que el nivel freático alcanza la zona impermeable. En ese punto, el agua sale al exterior por las surgencias, que pueden ser de dos tipos: exsurgencias y resurgencias. Las surgencias constituyen verdaderas fuentes vauclusianas en las que el agua brota de forma intermitente. En raras ocasiones, en estas surgencias puede darse la formación de terrazas de travertino, por precipitación de los minerales disueltos al salir al exterior. El agua desciende a zonas cada vez más profundas, abandonando las galerías superiores que quedan convertidas en cuevas, con lo que la masa caliza queda hueca. Así podemos diferenciar tres zonas en el karst. Una zona superior, que domina el trayecto vertical descendente del agua tras la lluvia, una zona media, que es la red de galerías y conductos, y la zona inferior, siempre inundada. De las principales formas subterráneas diremos que las galerías interiores son más o menos horizontales y suelen estar dispuestas en pisos y que pueden estar conectados entre sí por sifones. Hay tramos de galerías estrechos, formando túneles y pasillos ramificados, desde muchos donde ellos acaban en fondo de saco en grandes salas o cámaras. Estas formas solo visibles cuando quedan fuera de la acción del agua. En las galerías continúa produciéndose el modelado kárstico, siendo más importante los procesos de precipitación que los de disolución. Por infiltración sigue habiendo una aportación de agua desde la superficie que llega hasta el techo de las galerías, donde se produce un goteo que provoca la precipitación de la caliza que lleva disuelta. Este proceso es el causante de que se formen las concreciones de calcita que configuran las llamadas estalactitas, que cuelgan de los techos con variadas formas que van desde las más finitas, llamadas macarroni, a las de mayores dimensiones, redondeadas, llamadas tubos de órgano, o las que adquieren formas de bandera. Bajo las estalactitas se acumulan en el suelo las llamadas estalagmitas. Si ambas formas se unen, da lugar a columnas y cortinas. La existencia de estas galerías subterráneas ha supuesto grandes impactos ajenos a su interés geomorfológico. Por sus características fueron refugio y primer hábitat de nuestros antecesores, yacimientos, y actualmente son fuente de explotación turística. Las formaciones kársticas, según las condiciones bioclimáticas, en las que hay muchos tipos de karst, dependiendo de las condiciones estructurales de la zona y de sus condiciones bioclimáticas. En este sentido, se utilizan términos expresivos. Se habla de holokarst, cuando se desarrolla un karst completo. El término merokarst se asocia a una caliza impura. El karst cerrado es cuando la masa caliza está rodeada de terrenos impermeables, y el karst cubierto, cuando las formas superficiales están enterradas. Algunos autores han diferenciado 4 tipos de karst asociados a 4 grupos climáticos: clima tropical, húmedo, clima frío y de alta montaña, y clima templado y clima desértico.
A continuación, hablemos del modelado del relieve por acción de las fuerzas externas, los procesos elementales meteorización y dinámica de vertientes. Las fuerzas internas de la Tierra actúan configurando las rocas y provocando su afloramiento, su deformación, dislocación y desplazamiento. En la superficie entra en juego la acción de las llamadas fuerzas externas que proceden de fuentes de energía exteriores al globo y van dando lugar a la transformación del relieve. Se considera que la gravedad y la energía térmica procedente del Sol son las dos principales fuerzas capaces de realizar la dinámica geomorfológica externa, que tiene lugar en la superficie de la litosfera. No obstante, hemos de tener presente que hay una interacción entre las fuerzas internas y externas, ya que actúan simultáneamente en un proceso que se desarrolla de forma ininterrumpida y constante. Hablemos sobre ellas. De las fuerzas externas, la gravedad. En la evolución de la superficie terrestre, la gravedad está siempre presente, jugando un importante papel en todas las acciones de modelado. Su actuación es directa e indirecta. De forma directa, provoca el desplazamiento de partículas sueltas que por su propio peso tienden a caer, a moverse. De forma indirecta, afecta muy especialmente a masas, que tienden a fluir, desplazándose y ejerciendo una acción sobre la superficie por la que se movilizan. La acción de gravedad se produce de forma permanente, pero los resultados de dicha acción son diferentes desde el punto de vista del modelado, dependiendo de las condiciones en que se produzca. La existencia de desniveles en la superficie terrestre es esencial para que actúe la gravedad. Los desniveles se originan por varias causas, entre las que la más importante es la tectónica. La acción de la gravedad tiende, teóricamente, a buscar el equilibrio y suavizar los desniveles en un proceso que nunca termina, porque la actuación de las fuerzas internas, principales generadoras de los desniveles, lo renueva constantemente. En cuanto a la energía procedente de la radiación solar, hemos de decir que es la causa última que pone en marcha una serie de procesos, que constituyen parte esencial de la acción de las fuerzas externas. Como consecuencia del desigual balance de la radiación solar sobre la superficie terrestre, se producen unos desequilibrios térmicos que originan flujos convectivos de aire y agua, que entran en contacto con la superficie terrestre y si tienen la suficiente energía pueden movilizar partículas, produciendo efectos de modelado. Por tanto, las acciones geomorfológicas externas se producen por la energía que generan la fuerza de la gravedad y la radiación solar, que por su desigualdad distribución sobre la superficie terrestre pone en marcha unos movimientos de convección térmica. Además, para que sean efectivas aquellas acciones, tiene que haber una cierta pendiente, con la inclinación y rugosidad adecuadas y que existan partículas sueltas, capaces de ser movilizadas y elementos fluidos, que pueden transformarse en flujos. Sobre la incidencia de las características de los materiales de la superficie y las condiciones externas, diremos que otros factores que juegan un papel importante en los procesos de modelado son la presencia o no de materiales sueltos y el tamaño de los mismos. La litosfera está formada por rocas, que en unos casos están constituidas por partículas fuertemente soldadas y cohesionadas, y en otros son rocas blandas o deleznables. Inicialmente, la mayor parte de las rocas son coherentes, por lo que para ser afectadas por los procesos de modelado de las fuerzas externas requieren una preparación previa que se lleva a cabo por acciones físicas o químicas, en la superficie o muy cerca de ella, en contacto con la atmósfera y sus fenómenos meteorológicos. Por ello, reciben el nombre de procesos de meteorización. Si el tamaño o calibre de las partículas influye en el proceso de modelado, siendo más fácil, cuanto mayor sea el tamaño, hay que considerar también la facilidad con lo que las partículas pueden ser puestas en movimiento, que no solo se relaciona con el calibre. La movilización del material, además de la acción de la gravedad, depende de la inclinación de la superficie por la que se desplaza. Por último, para que se den los procesos de modelado, tiene que haber unas determinadas condiciones de carácter medioambiental, climáticas y biogeográficas, que los hagan posibles desde la preparación inicial al proceso final. Hablemos de la meteorización. La meteorización es la alteración de la roca por la acción de agentes atmosféricos y biológicos. La roca sufre la acción de estos agentes que tienden a descomponerla y desintegrarla, dejando los materiales dispuestos para ser movilizados por los agentes de la erosión. La acción geológica de la erosión por meteorización se lleva a cabo de forma física, por ruptura de la roca, y química,
por la transformación de sus propiedades, actuando en conjunto. La meteorización actúa constantemente en todas partes. Es de decisiva importancia, pues prepara la formación del suelo y deja las rocas a disposición de la erosión. Sin ella no existiría ni la vegetación ni los continentes. Y de los procesos mecánicos de meteorización y fragmentación, donde las acciones físicas o mecánicas producen rupturas en las rocas sin alterar la naturaleza química de las mismas. Hablemos de fragmentación o clastias de origen térmico. El intenso calor diurno y el enfriamiento nocturno hacen que las rocas se encuentren sometidas a grandes cambios de temperatura, mayores en la superficie que en el interior, y como resultado de estos cambios pueden producirse o bien exfoliación, es una separación de capas enteras de la roca, o desmenuzamiento, que es una disgregación de los distintos componentes. De la fragmentación de origen hídrico, donde el agua, al penetrar por los poros y fisuras de la roca, la somete a tensiones. Al helarse, aumenta de volumen, incrementando la presión y fragmentando la roca en un proceso llamado gelifración o crioclastia, propio de regiones templadas con estación fría acusada, en zonas de montaña, en climas fríos. En las montañas es habitual encontrar taludes o mantos de derrubio con los materiales resultantes de la meteorización. Y de los procesos químicos diremos que provoca transformaciones químicas en la roca y actúa conjuntamente con la meteorización física, de forma que cuanto mayor sea la fragmentación física, pues mayor será la eficacia de la química y viceversa. El agua juega un papel esencial en la meteorización química, formando parte activa en las reacciones o por medio de los productos que lleva en disolución. Y de ella, de la disolución, es donde se trata de un proceso en que se combinan acciones físicas y químicas, en el cual las moléculas de un cuerpo se disocian en iones por acción de un disolvente, en este caso el agua atmosférica. En el proceso de la disolución es muy importante la constitución mineralógica, pero también la porosidad y fisuración de la roca, que permita la penetración del agua, así como que ésta contenga determinados compuestos químicos capaces de aumentar el poder disolvente. Como resultado de la disolución pueden quedar residuos insolubles, como la terra rosa mediterránea. También se produce el fenómeno a la inversa, y puede haber precipitación, que da lugar a nuevas formaciones como las estalactitas y estalagmitas calcáreas, y diversas costras y caparazones calizos, yesosos, silicios o ferruginosos. La importancia y dimensiones que puede alcanzar este proceso se relacionan además con las características del roquedo, con las climatologías de temperatura y precipitación e incluso con la abundancia de vegetación capaz de conservar el CO2. Hablemos de alteraciones químicas. Diversas acciones químicas favorecidas por la disolución provocan la alteración del roquedo, transformando una parte de los componentes minerales de la roca. Como resultado, se produce una descomposición superficial, que penetra incluso bastantes metros en profundidad, dando lugar a lo que se denomina mantos de alteración o alteritas. La oxidación es el proceso más común. Es provocada por el oxígeno del aire, al atacar algunos de los componentes de las rocas transformándolas en óxidos. Produce cambios en el color, así como en algunas de sus propiedades. También es frecuente que se forme una pátina superficial que las dote de mayor dureza. En cuanto a la hidrólisis, esta es la reacción más importante, consiste en el desdoblamiento de las moléculas en presencia del agua, cuyo hidrógeno o oxígeno se combinan con los minerales de la roca, produciendo su alteración, como en el granito y basalto, la eliminación del sílice que provoca y la formación de hidróxidos de aluminio e hierro da lugar a la aparición de costras lateríticas de notable dureza. En cuanto a la hidratación, esta consiste en la fijación de agua sobre un cuerpo que se convierte en hidrato, aumentando de volumen y desintegrándose, en especial rocas ígneas de grano grueso. Y en cuanto a las acciones biológicas, diremos que no se debe menospreciar la acción de los organismos vivos en el ataque de las rocas.
Los animales actúan de varias formas, sobre todo en forma mecánica, sobre materiales deleznables e incluso excavando galerías. Las plantas, sobre todo por la penetración de sus raíces, facilitan la fragmentación. También se llevan a cabo acciones químicas, por la secreción de ácidos activos de bacterias y raíces. Los líquenes, que se alimentan de los minerales de la roca y pueden generar un barniz que recubre la superficie. La descomposición microbiana de los desechos vegetales que se depositan sobre la roca provoca la formación del humus y desempeñan un importante papel en la génesis y evolución de los suelos, que se forman sobre el regolito, capa que recubre la roca resultante de la meteorización. Y en cuanto a los factores condicionantes de la meteorización, los principales son características de la roca, clima e intensidad. De las características de la roca, tanto físicas, el color, porosidad, fisuración y tamaño de los componentes, como mineralógicas, el clima y la intensidad y duración de los procesos.